¿Ya están? Sí, profe. Bueno, Sí, ahora doctora. vamos a hablar de la corteza motora. Ok. Nosotros estamos hablando todo lo que implica la parte motora. Cómo se produce, quiere decir, los movimientos, estamos viendo las vías, quiénes son esos receptores, cómo se responde a esos receptores. Bueno, cómo viaja la información a partir de esos receptores, cómo vuelve la información. Bueno. Ahora nos dice que la mayoría de los movimientos voluntarios, entonces ya no es reflejo lo que nos va a decir ahora, sino es voluntario, puestos en marcha por la corteza cerebral, es decir, cuando está involucrada la corteza cerebral, la corteza del cerebro, estamos hablando entonces de los actos volitivos. Entonces se ponen en marcha cuando la corteza cerebral activa patrones de funcionamiento, es decir, modos de funcionar. Y esos patrones de funcionamiento están almacenados en las regiones inferiores del encéfalo. ¿Y cuáles son esas regiones inferiores del encéfalo? Ustedes ya saben cuáles son los componentes del encéfalo, pero nos dice que las regiones inferiores del encéfalo son las que almacenan estos patrones de funcionamiento de movimientos voluntarios. Médula, también hay en tronco de encéfalo, ganglios basales y cerebelo. Estos centros inferiores, que son estos, a su vez mandan señales de control específicas hacia los músculos. Es lo que estamos viendo acá. Es lo que también recién vimos, cómo entonces llegan, se conectan estas zonas del sistema nervioso central con el músculo, con los músculos. No obstante, para unos cuantos tipos de movimientos, porque hay distintos tipos de movimientos, pero para unos cuantos, la corteza cerebral prácticamente posee una vía directa ¿hacia dónde? Hacia las motoneuronas anteriores de la médula. Esto sucede especialmente en el control de los movimientos finos y diestros de los dedos y de las manos, es decir, todo lo que tenga que ver con ese movimiento fino, con movimiento suave que hagan los dedos y las manos, los dedos y de las manos. Bueno, se debe conocer entonces, es importante conocer esa interacción, el modo que tienen que actuar las distintas regiones motoras del encéfalo y la médula espinal. Bueno, y al entender, primero ya conocemos la neuroanatomía, y ahora tenemos que ver cómo esas zonas interactúan entre sí para ver cómo funciona la motilidad voluntaria. Y básicamente esto es lo que nos está diciendo. Cómo estos centros superiores, vemos acá mirando desde abajo, acá está el músculo, ya aprendimos que tiene el músculo, que tiene receptores. En este caso estamos hablando no de receptores sensoriales, sino estamos hablando los receptores propioceptivos que nos dan información sobre la posición, movimiento, angulación que tienen las articulaciones, que tienen los músculos, distintas partes de los miembros. Entonces informan primero a la médula,
y después también, aparte de la médula, puede venir también ya, dijimos, la parte refleja. Ahora vamos a hablar de lo que es voluntad. Entonces, esa información para que esté en la parte voluntaria tiene que viajar hacia el encéfalo y hacia distintos centros del encéfalo. Nos dijo cerebelo, protuberancia, corteza cerebral. Y luego la información, es decir, tiene que volver de esos lugares, ¿verdad? Con, digamos, con la orden de lo que hay que hacer. Y tiene fascículos, no viene por cualquier vía. Vimos que el sistema nervioso tiene distintas vías, es como decir distintas carreteras, ¿verdad? Y hay una carretera para cada cosa. En este caso, para la parte motora voluntaria, nos va a decir que hay una carretera especial, sobre todo cuando lo que tiene que ver con la motilidad fina, movimientos finos, bien acabados. ¿Y dónde están los movimientos finos bien acabados? Los dedos, ¿verdad? Porque el hombro, los brazos, los muslos también se mueven, ¿verdad? Las nalgas. Pero lo fino de los movimientos tenemos sobre todo en los dedos. Por ejemplo, los movimientos que tenga que hacer un cirujano al operar o un guitarrista cuando tenga que tocar las cuerdas de la guitarra o el pianista. Esos son movimientos muy finos, muy certeros. Tienen que ser muy milimétricamente detallados. Entonces dice que para ese tipo de movimientos así, son voluntarios, pero bien finos, hay una vía muy especial, nos dice. Y acá vemos, y así es como viene. Y ahora nos va a decir cómo se llama esa vía. Bueno, y acá ya nos dice, fascículo córtico espinal. Bueno, esta es la imagen que nos muestra Guyton. Nosotros estamos viendo el cerebro desde afuera. Entonces acá vemos un hemisferio y acá vemos el otro hemisferio como superpuesto. Acá están los dos hemisferios. Acá vemos como una línea blanca. Esta es la cisura longitudinal. Y la corteza, todo esto es corteza cerebral, mirado de afuera. Acá vemos, todo esto es la corteza del cerebro. Y a su vez, esta corteza, aunque así luzca muy similar, sin embargo, cada parte tiene una función, hace algo diferente. Esta zona hace algo diferente a esta zona, se encarga algo diferente a esta zona, así. Por eso se llaman áreas funcionales de la corteza cerebral. Y nos dice, por delante del surco cortical, bueno, y acá otra vez tengo que hacer una aclaración como les dije ya en otra clase. Si les parece muy básico lo que estoy diciendo, porque les vuelvo a repetir, me trato de detener, hay que conocer bien esta neuroanatomía para manejar la fisiología. Entonces, si les parece ya muy básico, puedo adelantar, porque yo sé que ustedes vieron ya neuroanatomía, entonces les puede parecer esto muy básico. Entonces les pregunto otra vez, ¿sigo así hablando de neuroanatomía o no? Sí, profe. Bueno. Sí o no. Ok, bueno. Entonces ustedes ya se están dando cuenta, ustedes están mirando de costado acá el cerebro, acá ven bien de costado, acá ven uno solo, que sería este. Este como que están viendo el otro. Bueno. Ok, por delante del surco cortical central. ¿Y cuál es el surco cortical central? Sería más o menos este que ven acá. En esta figura de abajo, este es el surco cortical central, pero también se le llama de Rolando. La cisura de Rolando, este que ven en celeste. ¿Notan? Sí, profe. Sí, otro. Este sería más o menos este que vemos acá de este lado. Y nos dice, por delante de este surco cortical central, o sea, todo lo que acá por delante, ocupando aproximadamente el tercio posterior de los lóbulos frontales. Esto es el lóbulo frontal. Todo esto que ustedes ven acá abajo en amarillo, esto es lóbulo frontal. Y
Esto está por delante del surco central. Entonces, lo que está por delante del surco central es el lóbulo frontal, pero nos dice lo que está el tercio posterior aproximadamente de los lóbulos frontales. Y todo esto del lóbulo frontal, el tercio posterior sería más o menos esto. Por delante del surco cortical central, ocupando aproximadamente el tercio posterior de los lóbulos frontales, está la corteza motora. Todo esto es corteza motora. Es decir, el área, la zona de la corteza cerebral que está involucrada con lo que tiene que ver la motricidad, lo que es motor, movimiento del organismo. Por detrás de esta fisura central está lo que ya hablamos en parte nosotros, pero le habrá hablado más la doctora Aramí, está la corteza somatosensitiva. Es decir, donde se reciben todas esas sensaciones, ¿verdad?, que se captan en el cuerpo, que tiene que ver con el tacto, todas las impresiones que se van recibiendo. Entonces, área somatosensitiva. Y nos dice, esta corteza somatosensitiva también suministra gran parte de señales empleadas para iniciar actividades motoras. Es decir, esta corteza motora también reacciona de acuerdo a las señales que recibe el área somatosensitiva. ¿Vamos bien hasta allí? Sí, profe. Bueno. Entonces, la corteza, ahora vamos a hablar, fíjense, lo que recién estamos hablando es la corteza motora. Todavía no hablamos del fascículo córtico espinal, pero si nos dice fascículo córtico espinal, ¿qué quiere decir? Que va a ser fibras largas que comunican, que une corteza es córtico espinal con médula espinal. Va a hacer que reciba, o sea, que viaje la información entre corteza cerebral y médula espinal. Pero, ¿qué parte de la corteza? La corteza motora, no la corteza somatosensitiva. O sea, de aquí van a ir, del área motora, van a salir las fibras que van a llegar hasta la médula. Pero todavía no me está explicando. Primero hablamos de esa parte. Bueno, nos dice que esta corteza motora tiene partes otra vez. Todo esto es motor. Ya nos dijo todo lo que está por delante de la fisura central, o como también se llamaba la fisura central. De Rolando, profe. De Rolando. Muy bien, porque van a ver que hay libros que les dice Rolando. Bueno, otra vez esta corteza motora tiene áreas y nos dice, la corteza, ahora nos va a hablar, ¿de qué nos va a hablar? De la corteza motora primaria. Y vamos a ver que esta figura de Guyton, nuevamente la corteza, acuérdense que acá vemos, no es que esto sea uno solo, esto es el hemisferio derecho y este es el hemisferio izquierdo que estamos mirando de costado. Entonces nos dice, esta corteza cerebral tiene un área sensitiva, que es lo que ya dijimos, que está por detrás de la corteza central o de Rolando, de la fisura central o de Rolando, perdón. Y lo que está por delante, fíjense, está la corteza motora primaria, que es un área que forma parte de la corteza cerebral en su parte motora. Y nos dice, la corteza motora primaria ocupa la primera circunvolución de los lóbulos frontales. Y fíjense, todo esto es el lóbulo frontal. Si vemos acá en esta figura izquierda de abajo, todo esto que está en amarillo, donde está mi cursor, el lóbulo frontal. Esto que está en rosadito detrás del surco central o fisura central o de Rolando es el lóbulo parietal. Esto que está en lila es lóbulo occipital. Y esto que está en verde es lóbulo temporal. Esto que está acá abajo ya es el
cerebelo. Y acá vemos mesencéfalo, protuberancia, bulbo y más abajo médula. Bueno, nos está queriendo hablar de la corteza motora primaria. La corteza motora primaria ya nos dijo, está por delante de la fisura central o de Rolando. Y nos dice, comienza, y vamos a ver en esta imagen, comienza en su zona más lateral situada en el surco lateral o cisura de Silvio. ¿Y cuál es ese surco? Este que ven acá. ¿Están notando? Sí, profe. Esta Sí, es la profe. fisura, entonces, lateral o de Silvio. Si vemos en esta de abajo a la izquierda, esta es la fisura lateral o surco lateral. Entonces nos dice nuevamente, esta corteza motora primaria, que es parte de la corteza motora, se encuentra por delante del surco central o cisura de Rolando, ya sabemos. Comienza desde su zona más lateral, y esta es la zona más lateral, situada en el surco lateral o cisura de Silvio. Se extiende hacia arriba, vamos, hasta la porción más superior del cerebro. Y esta es la porción más superior. Acá termina este lado del cerebro. Y a continuación desciende por la profundidad de la cisura longitudinal. Y esto que vemos en blanco, esta es la cisura longitudinal, que creo que acá vamos a ver mejor. Acá, miren esta imagen acá arriba. Y esto que vemos acá, esta es la parte de adelante, esta es la parte de atrás. Una visión superior. Se están ubicando. Sí, profe. Este es el surco longitudinal. Esta fisura longitudinal, todo esto que en blanco es esta fisura longitudinal, la parte de adelante frontal, y esta es la parte occipital. Entonces, ¿qué hemisferio miramos este lado? ¿Izquierdo o derecho? Izquierdo, profe. Exacto. Izquierdo. Este estamos mirando. Y este que vemos una partecita acá es hemisferio derecho. Bueno, ya se ubicaron entonces. Vamos otra vez. Nos dice entonces que nos está diciendo los límites de esta corteza motora primaria. Y acuérdense, corteza motora es todo esto, pero nos habla de una parte que se llama corteza motora primaria. Bueno, nos dice que por arriba llega hasta el surco o cisura longitudinal. Y nos dice, esto coincide con el área 4. Miremos, esta es el área 4 según la clasificación de Brodmann. Todo esto es. Entonces, la corteza motora primaria coincide con el área 4, nos dice. Y este es. ¿Hasta ahí están siguiendo? Sí, profe. Ok. Sigamos con la corteza motora primaria. Nos dice, esta figura ofrece la representación topográfica aproximada, no es exacta, aproximada de las diferentes zonas musculares del cuerpo que están representadas en la corteza motora primaria. Nosotros acá vemos, las zonas musculares del tronco están representadas acá, de los brazos acá, o sea, aquí llegan la información de esas distintas áreas. Y nos dice, comienza con la región de la cara. Acá tenemos. Y la boca, cerca del surco lateral. Y este es el surco lateral. Y nos dice, esta ubicación hay. La boca y la cara están cerca del surco lateral. Los músculos de la cara y la boca están representados en esta zona. El tronco cerca del vértice.
del cerebro, ¿sí? En la parte más, este es el verde, la parte más arriba, después ya está la fisura. Aquí está el tronco. Y las áreas de las piernas y los pies. Y acá ya acá es las piernas y los pies, ya vemos desde el otro hemisferio. En la parte de la corteza motora que se introduce en la fisura longitudinal. Esto es realmente, estamos viendo la fisura longitudinal por dentro. Dice, ahí está representada los grupos musculares que representan a las piernas y los pies. Entonces uno dice, Dios mío, ¿cómo está ubicado? La cara y la boca acá, las manos acá, los brazos acá, acá recién está el tronco, y en la parte más arriba, pero por dentro de esta fisura, están los pies y las piernas. Y vamos a ver si nos vamos ubicando. Siempre estamos hablando de la corteza motora primaria, solamente esta área. Bueno, entonces dice, esta organización topográfica que vemos acá se ve mejor en esta es la famosa, el homúnculo. ¿Qué es lo que vemos en esta figura? Es como que este cerebro se cortó, le miramos de frente, acá miramos de costado, acá una vista superior, miramos de frente y se pasó, digamos, como un cuchillo y se cortó acá. Este es el hemisferio, estamos mirando, si miramos de frente, ¿qué hemisferio sería este? ¿Izquierdo o derecho si miramos de frente? Izquierdo, profe. Izquierdo. Exacto. Entonces, esta corteza motora primaria, estamos mirando acá. Y fíjense, esta es la fisura lateral, que nos decía que acá iniciaba con la boca. Miren. Fisura lateral. ¿Qué fisura es acá? Que vemos una parte. Esta, la longitudinal. Esta es. Bueno, entonces, fíjense cómo está ubicado. Boca y cara. Boca, cara, la parte acá. Manos, exactamente. Manos, brazo, tronco. Y después, este es el tronco. Y nos decía que las piernas y los pies, ¿dónde iban? En la parte interna, nos decía, de la fisura longitudinal. Y acá está la parte interna. Y acá empieza el otro hemisferio. ¿Entienden ahora cómo se está viendo? Bueno, Sí, espero que entiendan. Sí, Hice el esfuerzo moviendo, porque así no les muestra el libro. Yo fui uniendo. Ok. Entonces, esto es cómo está esta corteza motora primaria. Y fíjense, todo esto es cerebro, una parte, hasta fisura lateral. Pero esta parte, esto es la corteza, lo que le rodea, la cáscara, la corteza. Bueno, entonces, esta organización topográfica queda de manifiesto, o sea, se nota mejor de esta manera, que muestra el grado de representación de las diferentes áreas musculares. Es lo que estamos diciendo, los músculos de los labios, los músculos de la cara. Fíjense, acaba diciendo todos los otros, acá nos da incluso más información. Y nos dice cómo se pudo saber, cómo se armó este mapa. Obsérvese que más de la mitad de toda la corteza motora primaria, todo esto es la corteza motora primaria, de esto estamos hablando, se encarga de controlar los músculos de la mano y del habla. Fíjense, más de la mitad. Nosotros diríamos, esto sería la mitad más o menos de la corteza motora. De aquí hasta acá, primaria. Y nos dice que más de la mitad está luego, dice que controlando los músculos de la mano y de la cara. Y cierto es, miren, todo esto de la corteza cerebral está controlando estos músculos. Y miren qué más pequeñitos lo que son del tronco, las piernas y el pie. ¿Notan eso que está diciendo? Sí, profe. La estimulación puntual de estas áreas motoras para las manos y el habla pocas veces provoca la contracción de un músculo.
Lo frecuente es que realmente sea un grupo de músculos los que estén estimulados, entonces, para provocar la contracción de estas zonas. Entonces, ¿qué quiere decir? La excitación de una neurona aislada en la corteza motora activa un movimiento específico en vez de un músculo específico. ¿Qué quiere decir? Que si una neurona motora de esta área se estimula, ¿cuál va a ser la reacción? Que haya movimiento, pero no de un músculo, sino de todos los músculos que trabajan para ese movimiento. Eso es lo que quiere decir. Bueno, recién nos habló de la corteza motora primaria. Vimos cómo está, cuál es el mapa, cómo está la representación de los grupos musculares. Nos habló de sus límites. Ahora, ¿qué otra área de la corteza motora? Vamos a hablar del área premotora. Y vamos a mirar acá. Acá nos dice área premotora. Esta es la corteza motora primaria y acá vemos área motora, este color rosadito. ¿Notan acá? Sí, profe. Y va hasta acá donde dice 6. Si vemos la figura de abajo, bueno, pues acá vemos este hemisferio izquierdo y este el otro el hemisferio derecho. Acá vemos el surco longitudinal. Esta es el área motora primaria en verde, que corresponde a la corteza motora primaria. Y esta es el área premotora, la que nos va a hablar, que corresponde a de Guyton. Bueno, el área premotora queda a una distancia de 1 a 3 centímetros por delante de la corteza motora primaria. Esta es la corteza motora primaria. Y dice queda 1 a 3 centímetros por delante. Y acá vemos. Entonces, el área premotora está por delante de la corteza motora primaria. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, ahora nos va a hablar los límites. Por abajo se extiende en dirección al surco lateral. Ustedes ya saben, este es el surco lateral. Y acá hasta aquí llega, dice. Hacia arriba, en dirección a la fisura longitudinal, y ustedes ya saben que esta es la fisura longitudinal, pero limita con el área motora suplementaria. Y vemos que esto es el área motora suplementaria. Y acá limita, este límite donde dice 6, entonces el área premotora hacia arriba limita con el área suplementaria. Viendo en la figura de abajo, el área premotora por arriba, entonces limita con el área motora suplementaria. ¿Comprendido? Sí, profe. Sí, profe. Y nos dice que cumple unas funciones análogas a la del área premotora. Ya nos tiró, digamos así de costado, nos dijo, el área motora suplementaria cumple funciones semejantes al área premotora. Estas dos. Eso es lo que nos está diciendo. Bueno, la organización topográfica de la corteza premotora, que de esto es lo que estamos hablando ya, de corteza premotora, es a grandes rasgos la misma organización que tiene la corteza motora primaria. También dice, con las zonas para la boca y la cara en una situación más lateral a medida que se asciende. Y luego aparecen las áreas para las manos, los brazos, el tronco y las piernas. Entonces, la representación de los músculos de las distintas partes del cuerpo en el área premotora es muy similar entonces a la representación que tienen estos mismos músculos en la corteza motora primaria. ¿Comprendido? Bueno, seguimos hablando del área premotora. Acuérdense, ¿de qué estamos hablando? De la corteza motora.
Que la corteza motora ya nos describió que tiene un área que se llama corteza motora primaria. Ahora estamos hablando del área premotora de esta corteza motora. Nos dice entonces que las señales nerviosas generadas en el área premotora aquí dan lugar a patrones de movimiento más complejos que los patrones que se originan en la corteza motora primaria. Ahí ya nos habla una primera diferencia. Si bien es cierto, nos decía que la organización topográfica es similar, sin embargo dice que los patrones de movimiento que se generan en esta área premotora son más complejos. Y nos da un ejemplo. Su contenido puede consistir en colocar los hombros y los brazos de tal modo que las manos adopten la orientación adecuada cuando se quiera realizar una tarea específica. Es decir, que si quiere que la mano tenga una orientación específica, pues como es más complejo, no solamente va a trabajar para que las manos adopten esa posición, sino también ya les va a influenciar, va a colocarle también a los hombros y los brazos para que ellos también colaboren con las manos. Por eso nos dice es más complejo. Cuando es corteza motora primaria, bueno, la mano tiene que estar en ligera rotación de 30 grados, eso nomás va a hacer. En cambio, la corteza premotora va a decir, sí, tiene que estar en ligera rotación, pero también no solamente va a hacer que la mano haga eso, sino que va a hacerle colaborar a los hombros y brazos para que contribuyan a que sea más perfecta esa rotación. ¿Y cuándo eso, qué quiere decir? ¿Y cuándo eso uno necesita? Cuando uno quiere realizar algo muy específico. No es lo mismo que yo tenga que con la mano derecha agarrar el mango de una taza, que es más fácil, ¿verdad? Que con esa misma mano derecha tengo que estar en una cirugía, por ejemplo, haciendo una cirugía vascular y la exactitud que tienen que tener los dedos y mi mano para manejar los elementos que se están manejando, ¿verdad? Y hacer lo que se tenga que hacer. El grado de precisión, de exactitud, debe ser mayor que el hecho de que toda la mano derecha tenga que irse hacia el mango de una taza. Entonces, para eso ayuda esta área premotora. Movimientos cada vez más precisos. ¿Comprendido? Claro que uno sí, sí, doctora, pero también la mano derecha, si quiere tomar el asa de la taza, tiene que tener precisión, claro, pero el grado de precisión, de exactitud, de detalle es mayor en el caso de la cirugía, por ejemplo, de corazón. Ok. Bueno, entonces nos dice, acá les va a hablar que para cumplir esta misión, la parte más anterior del área premotora, siempre hablando del área premotora, pero nos dice que en su parte más anterior, acuérdense que nos decía que todo trabajaba por patrones, y decía, hay una imagen motora del movimiento muscular que tenga que efectuarse. Y para eso se sabe que en el área premotora existen lo que se llaman neuronas espejo. ¿Qué quiere decir eso? Que es un área en que están esas neuronas, se va a activar cuando una persona realiza una tarea motora específica o cuando observa la misma tarea realizada por otros. Por ejemplo, vamos a suponer una mamá, vamos a pensar que esa es una mamá, saca la lengua y su hijito le copia, ¿verdad? Para sacar específicamente la lengua. Entonces, ¿cuál es el área que está involucrada? Porque estos son movimientos voluntarios. Entonces, ¿qué área es la que está trabajando? La que está, digamos, esa área que hace que se pueda imitar y que se pueda realizar todo eso que es más complejo todavía en los movimientos, esta área premotora.
Ahora vamos a hablar de otra área que está en la corteza motora. Y es el área suplementaria. Y miramos acá nuevamente. Ya hablamos, recuerden siempre, estamos en la corteza cerebral motora. Ya hablamos de la corteza motora primaria, que es parte de esa corteza motora. Hablamos del área motora y ahora nos va a hablar del área motora suplementaria. Esta es del hemisferio izquierdo y acá nos muestra parte del área motora suplementaria del hemisferio derecho. Bueno, y lo mismo en esta imagen de abajo, si miramos este color azul, corresponde al área motora suplementaria. ¿Me están siguiendo hasta el momento? Bueno. Sí, profe. Ok. Bueno, acuérdense que lo que ahora estamos intentando conocer es la corteza motora, la corteza cerebral motora. Entonces estamos estudiando sus partes y qué es lo que hacen. Y de hecho, si se habla de motor, entonces los músculos tienen que estar acá, que es lo que vimos representado. Bueno, el área motora suplementaria, que es esta parte, posee, atiendan acá, otra organización topográfica para controlar la función motora. Vimos cuál es la organización topográfica de la corteza motora primaria. Acabamos de ver también que esa organización topográfica del área premotora nos decía que es similar a esa organización topográfica de la corteza motora primaria, pero nos dio algunas diferencias porque nos dijo que acá los movimientos son más complejos en el área premotora. Ahora nos dice que el área motora suplementaria, sin embargo, tiene otra organización topográfica de las que recién estuvimos viendo. Y nos dice, sobre todo ocupa la cisura longitudinal. Ya vimos que esta es la cisura longitudinal. Esta es la cisura longitudinal, mirando acá y mirando desde arriba, una vista superior. Todo esto es la cisura longitudinal. Esta es la parte frontal y esta es la parte posterior. Bueno, entonces, sobre todo ocupa esta área suplementaria, dice, la cisura longitudinal, pero se extiende unos pocos centímetros por la corteza frontal superior. Esta es la corteza frontal superior, porque todo esto es el lóbulo frontal. Entonces, esta es la corteza frontal superior y esta es la parte, entonces, que ocupa la cisura longitudinal. Las contracciones suscitadas al estimular esta zona suelen ser bilaterales en vez de unilaterales como es de las otras zonas que hablamos. Por ejemplo, la activación del área suplementaria a menudo desemboca en movimientos de prensión bilaterales de ambas manos a la vez. Entonces ya nos dice también, manos tiene que ver mucho con el área suplementaria. Estos movimientos quizá constituyan un rudimento de las funciones de la mano necesarias para trepar. Esa es una suposición. En general, el área suplementaria funciona en consonancia, en coordinación con el área premotora. Entonces, el área suplementaria trabaja en coordinación con el área premotora. ¿Y en qué sentido trabajan? ¿Qué es lo que logran al trabajar en coordinación o en consonancia, como acá dice? Para los movimientos posturales de todo el cuerpo. En eso intervienen. En los movimientos de fijación de los diversos segmentos corporales.
en los movimientos posturales de la cabeza y de los ojos, por ejemplo. También en el control motor más fino de los brazos y de las manos, que ya dijimos que está a cargo del área premotora. Ya dijimos, esos movimientos más detallados, más finos, dijimos. Y de la corteza motora primaria. Bueno, acá al final también nos dice cómo trabaja también un poco en coordinación en este sentido con la corteza motora primaria, en este tipo de movimiento. ¿Comprendido? Bueno, entonces hablamos de 3 áreas que se encuentran en la corteza motora. Pero también nos dice, aparte de eso que acabamos de citar, dice, hay algunas áreas especializadas de control motor que se dedican al movimiento especializado. Y ahora al ir diciendo van a entender qué es lo que quiere decir área especializada. Bueno, todos están en la corteza motora. Bueno, unas pocas regiones motoras muy especializadas. Claro, ya no nos dice especializadas, sino muy especializadas. Pero les vuelvo a decir, ahora van a entender por qué dice muy especializadas. ¿Por qué? Porque controlan funciones motoras específicas. Bueno, vamos a ver qué son esas zonas. 1, área de Broca. El área de Broca es considerada el área motora del lenguaje. Y vamos acá a ver, fíjense dónde está el área de Broca. ¿Cómo se llama este surco que está acá? Cisura de Silvio. Silvio. Exacto, muy bien. Sinonimia, exactamente. La misma cosa dijeron. O lateral o Silvio. Muy bien. Y fíjense dónde está el área de Broca. ¿Y por qué les puse? Les puse este acá abajo para que vean, fíjense que está por acá el área premotora. Es para que vayamos viendo. Por eso les puse ambas cosas. ¿Qué nos dice? Esta figura muestra un área premotora al final. Entonces, el área, porque es cierto, es un área premotora. Y esta área premotora está, dice, designada con la expresión formación de las palabras. Esa es su especialidad. Por eso decía que eran áreas de funciones específicas. Y esta área de Broca, su función es la formación de palabras, no se encarga de otra cosa. Y se halla justo delante de la corteza motora primaria. Y es cierto, acá está la corteza motora primaria, está por delante. Ya dijimos, el área premotora está por delante de la corteza motora primaria. E inmediatamente por encima del surco lateral. Ustedes ya se ubican, porque ya saben más neuroanatomía. Bueno, entonces esta es el área de Broca. Si en algún lugar le sale, bueno, sí, el área de Broca está en el lóbulo occipital. ¿Es verdadero o falso? Falso. Re falso. Se van a tirar de los pelos. Van a querer, no sé, ya van a querer estrangular si alguien dice que sí. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando no saben algo? Pero en fin, ahora ya saben. Si nos dice que esta es el área de la formación de palabras o área de Broca, ¿qué va a pasar si esta área se lesiona? Vamos a suponer, tiene un derrame cerebral, es una persona de edad y tuvo un derrame. Habrán escuchado ya el derrame. Y justo el derrame se da en esta zona. La persona que justo tuvo el derrame en el área de Broca, la persona no va a poder emitir palabras completas.
porque es el área de formación de palabras. Va a poder decir, así, pero formar palabras no va a poder. Va a entender lo que se le dice, pero lo que no va a poder es formar palabras. Va a ser imposible porque es la parte que se lesionó. O como también puede lesionarse justo esa área. Si tiene un traumatismo cráneoencefálico y justo el área de Broca es el área lastimada. O porque tiene un cáncer a ese nivel, un tumor. Entonces la persona va a entender. Lo que no va a poder es hablar, formar las palabras. No va a estar mudo, porque va a poder decir, no, así es lo que va a poder decir, pero formar palabras no va a poder porque es el área de la formación de palabras. ¿Comprendido? Sí, otro. Bueno, es importante esto. Entonces, un neurólogo va a decir, mira, vos seleccionó área de Broca, por eso, o si la persona no puede hablar bien, va a decir probablemente área de Broca tiene su lesión. ¿Por qué? Porque sabe que para eso sirve. Por eso es importante saber, y es ventajoso también, nos ayuda a comprender muchas cosas. Bueno, siempre estamos hablando de áreas que se encarga de cosas, de movimientos muy especiales. Ahora nos dice entonces que en otra zona que se encarga de movimientos muy especiales es el que se llama campo, acá donde ven bien en amarillo, campo de los movimientos oculares voluntarios. Bueno, ¿y qué dice? En el área premotora, ustedes ya saben cuál es el área premotora, nuevamente, esta es el área premotora. Siempre estamos en el área premotora, no en la motora primaria. En el área premotora que está parte de la corteza motora. Justo por encima del área de Broca, existe un punto encargado de controlar los movimientos voluntarios de los ojos. Si se lesiona esta área, impide que una persona dirija de forma voluntaria su mirada a cualquier cosa, porque es el área de los movimientos, entonces, voluntarios de los ojos. Una persona, si yo, por ejemplo, digo, yo voy a mirar a la derecha porque quiero mirar eso que está a mi derecha. Si tengo lesionado, eso no va a poder ocurrir el movimiento voluntario. ¿Comprendido? Sí, profe. Bueno, lo que nos dice, entonces, ¿dónde mira una persona que tiene que esa área tiene lesionada? Y nos dice, bueno, en ese caso, los ojos de una persona que no puede mover voluntariamente sus ojos, no puede decidir, o sea, puede querer, pero no lo puede hacer, ¿verdad? Sus ojos van a estar bloqueados, o sea, fijos involuntariamente, nuevamente. ¿Por qué? Por un área que controla los movimientos involuntarios que está en la corteza occipital visual. Entonces los ojos, acá está la corteza occipital visual. Sí, ya que esa persona no puede mover voluntariamente, los ojos van a quedar involuntariamente en un lugar, pero que está manejado por la corteza occipital visual. ¿Entendieron eso? Bueno, ¿qué más controla? Eso falta decir. Aparte de controlar los movimientos voluntarios, esa área también controla los movimientos palpebrales en el parpadeo. Cuando uno también está, ocurre en esa zona. ¿Qué otra área puntual existe en la corteza motora cerebral? El área de rotación de la cabeza. Esto que ven acá donde les estoy mostrando. También un poco más arriba, en el área motora, está entonces esta área que tiene que ver con los movimientos, perdón, que está vinculada con los movimientos oculares, está el de la rotación de la cabeza. Es decir, es un área que se encarga de dirigir la cabeza hacia los distintos objetos. Cuando uno va a mirar, generalmente ya cuando hay que mover mucho los ojos, también se mueve la cabeza. O cuando uno va a escuchar algo, hay veces
si, por ejemplo, viene hacia la derecha el sonido, uno rota la cabeza como que para tratar de escuchar mejor. O sea, esos movimientos de rotación y los distintos ángulos de rotación de la cabeza se manejan en esta área, que ya ven también dónde está. ¿Me van siguiendo? Sí, otro. Hay otra área específica que se llama el área para las habilidades manuales. Fíjense que hasta ahora 3 ya describimos y está uno por encima del otro. Todo en corteza motora cerebral. Está el área para las habilidades manuales. ¿Y dónde está ubicada? En el área premotora también. Fíjense, esta era el área premotora. Acuérdense, no está, esta es la corteza motora primaria. Sin embargo, esto está en la corteza premotora. Bueno, en el área premotora, inmediatamente por delante de la corteza motora primaria, encargada de las manos y de los dedos, hay una región que se llama para las habilidades manuales. De hecho, nos dice, cuando los tumores o otro tipo de lesiones, derrame, por ejemplo, que les dije, o no sé, hay un traumatismo, área de las habilidades manuales, los movimientos de las manos se vuelven descoordinados, pierden el sentido. Las manos se mueven, pero no tienen una coordinación, no tienen un objetivo. La persona, por ejemplo, si quiere agarrar una taza, no puede dirigir su mano para tomar la taza. O si quiere coser, no puede coser. Su mano se mueve, pero no puede hacer el movimiento para coser, que tiene que ser bien exacto. Y pierden el sentido. Hay movimiento, pero son descoordinados, ¿entienden? Ya no se puede realizar lo que uno quiere con esas manos, pero se mueven. Y a eso se le llama apraxia motora. No puede hacer el movimiento que desea hacer. ¿Comprendido? Ok. Bueno. ¿Cómo se realizan, dijimos, la transmisión de las señales desde la corteza que llegue hasta el músculo? Porque ya entendimos cómo es desde el músculo llegando a corteza. Y ahora, que si bien al principio ya nos dio el título, todavía no nos describió, no fue describiendo otras cosas. ¿Cómo entonces se transmiten las señales desde la corteza motora hasta los músculos? Ok. Si yo, por ejemplo, miren acá esta imagen, esta figura. Yo miro esta parte de la corteza motora, yo les puedo decir que le veo un defecto. Si es que ya aprendí todo lo que estuve viendo. Si esta fuera la fisura lateral, la corteza motora sería toda esta, no solamente esta, ¿verdad? Todo esto sería. Y acá está toda la representación que ya sabemos del homúnculo, ¿recuerdan? Sí, profe. Bueno, entonces falta un poco también eso, pero en fin, es nomás que uno ya se vuelve como muy exquisito, uno cuanto más sabe, digamos, sube su nivel de lo que espera. Ya no se contenta con cualquier cosa. Uno se va arrasando para arriba cuando a medida que sabe la información correcta, científica, ya cualquier cosa no te satisface. Esa es una característica de alguien que va sabiendo cada vez más. Bueno, pero en fin, igual nos sirve, nos ayuda para comprender, si bien no está del todo nos falta detalles acá, nos ayuda a entender. Entonces, ahora nos va a hablar entonces cómo se transmiten las señales desde la corteza otra vez al músculo. Sabemos que no es que salta de aquí, salta y llega acá. Ni una paloma trae el mensaje hasta acá. Hay una vía.
Bueno, entonces, las señales motoras se transmiten directamente e indirectamente. Directamente desde la corteza hasta la médula espinal a través del fascículo córtico espinal. Córtico, corteza, espinal, médula espinal. Entonces, la vía córtico-espinal o fascículo córtico-espinal es la manera directa, el camino directo de transmitir señales desde la corteza motora, no de la corteza sensitiva. Eso aprendimos en la clase anterior. Desde la corteza motora hasta la médula. Pero también se puede transmitir señales por otra vía, otro camino, pero es un camino indirecto que tiene múltiples vías accesorias. Y en esas vías accesorias, ¿quiénes participan? Los ganglios basales, este por ejemplo es el cerebelo, por aquí están los ganglios basales, y núcleos del tronco del encéfalo. Y ustedes ya saben cuáles son los núcleos los troncos del encéfalo y que tienen núcleos. Entonces, por esa vía también pueden venir, digamos, las señales motoras desde la corteza motora hasta los músculos. Generalmente, las vías directas, que es la que dijimos, fascículo córtico espinal, están más dedicadas a los movimientos detallados, donde se trabaja con mucho detalle y bien diferenciados, especialmente en los segmentos distales de las extremidades. ¿Y cuáles son los segmentos distales de las extremidades? Manos y dedos. ¿Vamos bien hasta allí? Nos dice con exactitud. Bueno, ese fascículo córtico espinal que va de la corteza a la médula y que nos dijo que es la vía directa, porque también nos habló quiénes conforman la vía indirecta. También se le llama vía piramidal. Bueno, entonces, ustedes van a ver que hay veces que les va a decir haz córtico espinal o fascículo córtico espinal. Ustedes tienen que saber, esa es la vía piramidal. Y hay libros que le van a decir directamente el haz piramidal, la vía piramidal. Y acá ya les estoy diciendo, es sinonimia. ¿Comprendido? Sí, profe. Bueno, ¿qué nosotros estamos viendo en esta figura a la derecha? Nuevamente, ustedes ven y ya interpretan. Esto que ven aquí, ¿a qué está representado? ¿Qué órgano es este? Todo esto. Cerebro, profe. Cerebro, muy bien. Sin miedo ya. Toda esta periferia del cerebro, ¿cómo se llama? En algún Corteza. momento hablamos. Corteza Corteza. cerebral. Muy bien. Y nosotros vemos, esta es la corteza que estuvimos hablando, que tiene, lo último que estuvimos hablando ahora es de qué parte de la corteza hablamos. Pero ¿de qué parte de la corteza cerebral Lóbulo frontal, Motor. profe. El lóbulo motora? frontal. Corteza motora hablamos. O estamos hablando de todo lo que es motor. Y ahora vemos que en el interior del cerebro, que ya esa no es corteza, esto es la corteza, lo que está en la periferia, vemos que el interior del cerebro tiene otra vez distintas áreas y tienen sus nombres propios, pero son parte del cerebro. Y ahí, por ejemplo, van a ver cuerpo calloso, es parte del cerebro. Van a ver tálamo, es parte del cerebro, no es del cerebelo. Bueno, pero es para ir entendiendo, es para que vayan mirando, comprendiendo los distintos cortes. Y esto, ¿a qué representa esta parte? ¿Qué representa esto que vemos acá?
Mesencéfalo, exacto. El mesencéfalo. Este corte, ¿a qué área le corresponde? Puente. Puente, profe. Puente o Protuberancia. protuberancia. Excelente. Lo que está debajo, ¿a qué parte pertenece? Bulbo raquídeo. Y el último, a la médula. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos va a ir mostrando cómo se comporta este haz piramidal o córtico espinal desde la corteza motora, que nos dijo que era un camino directo que va de la corteza a la médula, nos dijo. Por eso, y esa es la vía piramidal. Pero, ¿cómo se van ubicando sus vías, sus haces según estén? En corteza, esta parte es todavía cerebro, pero ya no es corteza. ¿Cómo se comporta acá? Cuando llega a mesencéfalo, ¿dónde está? Cuando llega a protuberancia, ¿cómo se ubica? Muy similar. Como cuando llega a bulbo, tiene otra ubicación. Sin embargo, en la médula, miren todo lo que pasó acá. Bueno, ok. Y ahora como ya llegamos otra vez a las 4:30, ya hace una hora que estamos, ya que rápido pasa. Para las 4:45 estamos de vuelta, ¿ok? Dale, profesor.